La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra columna de Tecnología, Capitalismo y Cambio Social, acá en el programa La Luna con Gatillo, que estamos saliendo por la radio La Quinta Pata. Siguiendo en el plan de las columnas de este año, que se trataban de compartir algunas experiencias en donde la gente se organiza y se encuentra con la tecnología de otra manera, para pensarla de otra manera, para hacer otras cosas, para desvincularla de la productividad y orientarla hacia el deseo, hacia otros mundos posibles. Hoy vengo a contarles una visita que tuve a principios de agosto a un lugar que la verdad me pareció fantástico, que es el Tercer Brazo Estudio. El Tercer Brazo Estudio está en Buenos Aires, cerca de la mítica parada del subte, la parada Carlos Gardel, que es la de la estación del Abasto, como nos enseñó la canción de Sumo a todos los que no vivimos. ¿La línea B? Creo que es la línea B. Subte línea B, dice. Exactamente. Parada de Carlos Gardel en la estación del Abasto. Subte línea B. Bueno, si quieren llegar, sigan las instrucciones de Luca y cuando se bajen ahí, caminen hasta la calle Agüero al 793 y sobre el espacio cultural Mi Casa se encuentra el Tercer Brazo Estudio. Bueno, como les decía, yo estuve ahí a principios del mes pasado. Ahí me recibieron Manuel y Julián, que estaban ahí trabajando, armando un módulo para un sintetizador del tipo Eurorack. Ahí les vamos a pasar a contar de qué se trata todo esto. De hecho, la música que estamos escuchando como de fondo es parte del último disco que han grabado en el estudio Moon Discos, que también funciona ahí, que lo lleva adelante esta gente, y es parte del proyecto She's Unusual, y el disco se llama Sol en la cola del samba. Bueno, como ya podemos ver, ahí suceden muchas cosas vinculadas a la música electrónica y a la producción cultural. Y lo que a mí me interesaba justamente compartir y conocer tiene que ver con la dinámica a través de la cual acá se dan talleres de armado de sintetizadores, se da la creación de sintetizadores nuevos que no existían, se dan talleres de Arduino, de producción musical con Ableton. Bueno, ocurren un montón de cosas y justamente de eso es de lo que vamos a hablar. Para empezar, les cuento que la columna se va a dividir en dos porque fue una visita súper larga y una charla súper rica, deliciosa, se podría decir, de donde salen muchísimas cosas. Entonces hoy lo que vamos a tratar de ver es qué cosas se hacen ahí, cuáles son los espacios, los circuitos de la música electrónica, cómo se relaciona el arte con la tecnología en este proyecto. Y la próxima vamos a trabajar sobre una cuestión bastante particular que es bastante interesante para pensar la tecnología y la política en general, que tiene que ver con la estandarización y poder pensar la estandarización como base para la creación artística. Para empezar, me interesa contar qué es un sintetizador modular, que es algo sobre lo que vamos a hablar acá. Primero que nada, un sintetizador es un aparato para producir música, ¿no? Para producir sonido, hacer síntesis musical. Crear música a partir de componentes electrónicos, podría decir. Y un sintetizador modular es un sintetizador que está conformado por módulos. O sea, no es un solo aparato gigante, sino que es un aparato hecho de muchos aparatos más chiquitos que se conectan entre sí a través de lo que se llama pacheo, que voy tirando estas palabras porque van a ir saliendo en las entrevistas y me parece que está bueno ir teniéndolas a manos para ver de qué se trata. En la primera parte de la entrevista nos van a contar más o menos qué talleres y qué cosas se hacen en el Tercer Brazo Estudio. Y va a aparecer la palabra estándar Eurorack, que la vamos a dejar de lado para la columna que viene, pero sí van a aparecer algunas palabras como los kits, que es una cosa que ellos producen para vender, que es un conjunto de partes electrónicas e instrucciones que uno se puede llevar y soldar en la casa para armarse sus módulos o sus sintetizadores. También va a aparecer la palabra Arduino, que es un proyecto súper interesante que le recomiendo a todo el mundo que busque, que es como
una de las cosas más conocidas vinculadas al mundo del hardware libre, no del software libre, o sea, de la producción de hardware con licencias libres, hardware abierto para vincularlo a cualquier uso. Bueno, aparece la idea de sintetizador que se expliqué, la de módulos, también va a aparecer la palabra luneta, que hace referencia a un tipo de sintetizador particular que usa componentes binarios, o sea, de lógica binaria y un tipo particular de chips. Bueno, y entonces acá en esta primera parte nos van a estar contando qué clases de talleres y actividades se realizan en el tercer brazo de estudio. Cuando yo le pregunté justamente qué es el tercer brazo de estudio y qué ocurre allí, me contestaban más o menos esto. Mira, eso como que lo estamos definiendo todo el tiempo. Yo daba talleres hace 1000 años, sumé a este espacio cultural Mi Casa, hace un par de años, porque había lugares, había espacios vacíos para montar, entonces montamos el taller acá y empecé a dar el mismo taller que iba antes a centros culturales a darlo con una valijita, pude montar mi propio taller, así que en parte gracias al espacio cultural Mi Casa que se pudo montar este taller adentro, digamos que le pusimos tercer brazo. Y yo siempre lo armé en función de talleres y ya desde hace 2 años que estamos con esto, bueno, estamos tratando de armar kits, armar proyectos con Julián, con Nico, con Diego Dorado, ahora hay un montón de gente participando. Sí, sumando como una faceta más de armado y de diseño y futuro desarrollo de kits para manufacturar e incorporarlos a los talleres, pero ya hechos y pensados desde el concepto, de lo sonoro y en la usabilidad hasta dar el producto finalizado. Él acaba de empezar a hacer un taller de Arduino, que está hoy los viernes por la mañana. Sí, ahí damos sobre Arduino básico, sin conocimientos previos de programación, para gente que se esté introduciendo en el mundo de la programación sin haber antes tocado una línea de código. Y bueno, yo doy, que son históricos, talleres de armado de sinte, que lo tengo como dividido en 2, doy un taller intensivo, que es así para empezar de cero, sin tener ningún conocimiento. Es una puerta de entrada al mundo de los sintetizadores, al mundo de la posibilidad de armárselo uno mismo, que puedan bajarse un proyecto, cualquier proyecto, y puedan armárselo como mínimo, que si quieren meterse a armar su propio sinte, no sé, en DJLC o algún programita fácil, bueno, eso, fundamentalmente que sea como una puerta de entrada al mundo del armado de sintes y de la síntesis en general. Luego después hay un taller anual donde pueden hacer como proyectos más a largo plazo y eso, hay gente que viene hace 3 años, hay gente que empezó el mes pasado y eso se van sumando. O sea, hay gente que está sosteniendo venir desde hace 3 años. Sí, porque se van armando módulos, claro. Se van armando un módulo por mes, por decir algo, y van metiendo dentro de su valija. Entonces, de hecho, hace 2 años atrás estábamos metiéndole con los módulos luneta, entonces lo que armábamos eran modulares luneta. Hay varios que tienen su modular luneta armado y andan tocando por ahí, quedan bastante piola. Y ahora estamos apuntando a Eurorack justamente porque es un formato estándar. Están también los talleres Befaco que hacemos, que es otra fábrica de modulares de Barcelona, y viene el taller y se da acá, taller Befaco, arman, y eso es simplemente una tarde de taller donde vienen placa panel, cada uno pide el suyo y se arman estos módulos Befaco, claro. Y listo, digamos. Lo mismo hicimos con Patching Panda, bueno. El tema del sistema modular en Eurorack sirve como un corset para hacer ahí un montón de propuestas diferentes, digamos. Está bueno, te lo digo, no desde una perspectiva de músico, sino desde el taller, como una cuestión más técnica, que sea lo más abierto posible en ese sentido, digamos, dejar librado a la... Yo siempre cuando les muestro, en el taller les muestro cómo con esto podés armar un tema pop con estrofa, estribillo, intro, outro, así, clásico, o podés hacer, no sé, field recording, ¿no? Lo que se te cante el ojete. Una de las cosas que salía ahí en esta primera parte de la entrevista también era la vinculación del tercer brazo de estudio con otros proyectos en distintos lugares, como ahí salía Patching Panda, también salía Befaco, son cosas que se pueden buscar, hay un montón de información en la red, pero me parece interesante poder ir pensando algunas cosas que tienen que ver con el armado de circuitos. Ocurre a una microescala para armarte un sintetizador, pero a la vez hay que armar circuitos entre proyectos para poder compartirse los saberes, para poder
desligar la música electrónica de las grandes corporaciones como son Korg y todas esas, abriendo un campo a la creación técnica y artística a la vez. En este hecho de compartir la cultura técnica y artística, aparece algo súper interesante que es la invención, ¿no? O sea, la capacidad que se genera en estos espacios de inventar aparatos que antes no estaban en el mundo. Aparatos que hacen sonidos particulares, que sirven para conseguir determinado tipo de, no sé, de ambiente sonoro, etcétera, y que solamente está empujado por el deseo de quienes van ahí de compartir y de hacer música. Sin embargo, todas estas invenciones se comparten antes que nada a través de talleres. Entonces, me parece que ahí hay una cosa súper interesante para pensar para los proyectos tanto alternativos, cooperativos, pero también de invención técnica, cómo se unen la dinámica del taller, la ética de la cultura libre, no solo desde un lugar de manifiesto político, podríamos decir, sino también como una estrategia de marketing, o sea, como una estrategia de poner a circular y generar dinero a partir de estas propias invenciones. Entonces vamos a escuchar qué nos dicen los compañeros del Tercer Brazo de Estudio acerca de la vinculación entre la lógica del taller, la cultura libre y la capacidad de poner a circular en el mercado las producciones propias. En principio está bueno que sea con talleres, porque los talleres también nos sirven como carta de presentación, digamos, para los módulos. Que no me parece que es difícil salir a la cancha con cualquier módulo así directamente. Si no, bueno, tengo esto, ¿qué carajo es eso? Claro, no sé. Claro, no estaba en el mundo. No estaba en el mundo, claro, exacto. Sí, eso, es difícil, me parece, instalar algo que a alguien le preste atención, que le interese. Entonces, por ahí lo del taller está bueno porque está, digamos, en vez de que sea una cosa como por ahí más de apostar al marketing del aparato, apostás al conocimiento, ¿entendés? Y bueno, te cuento de qué va, ¿entendés? Y es un extra, es un plus que te sirve, que le va a servir incluso a la persona que lo va a usar para tener un mejor uso del aparato, para darle más pelota, incluso lo que decía Julián, o sea, tener un puerto acá atrás que si querés podés ir más allá y lo reprogramás, digamos, cosa que estaría bastante peor. Sí, de hecho es algo bastante común, no sé si es tan común, pero hay uno de estos que es muy grosso, el de Mutable justamente, sí. Que es un tipo que... Una tipa. Diseñó sus sistemas, sus módulos, es un crack, pero crack, y liberó todo, el hardware y el software de lo que hizo, un inimado. Encima no solo eso, sino que además presentó toda la documentación de una manera re legible, cosa que vayas y tengas una máquina virtual con todas las herramientas que él usa para programarlo. Digo, está muy bueno. Sería sumarse a eso, no es que tampoco haríamos nada que no se esté haciendo dentro de este microcosmos. Sí, incluso pensado desde un punto de vista como de marketing, de intención de venta, de intención de desarrollo así económico de un proyecto, que sea open source, que sea abierto, suele ser un beneficio para el que está intentando vender. O sea, que me da la sensación que, por ejemplo, el ejemplo de Mutable, al hacer eso tenés muchísimos más interesados en el módulo, tenés mayor cantidad de compradores para usarlo así como está, para armártelo, para modificarle el código. Entonces que lo haya abierto produce más interés de compra en lo que él está vendiendo, digamos sin ponerme hippie, sin ponerme... Sí, pero para que no sé qué tan bueno o malo sea para la humanidad. Digo, si lo pensás en como un desarrollo, qué tanto rédito pueda tener para esa persona abrirlo, parece que sí, parece que funciona, parece que es mejor abrirlo que cerrarlo. Claramente no es la lógica a la que estamos acostumbrados. No, claro, pero es re loco, o sea, incluso digo... parece antinatural. ¿Sí? Antinatural, exacto, eso digo, exacto. Si te pones incluso con esa misma lógica de empresa de no te voy a vender esto, ¿no? Como sí, también es parte de algo que está cayendo, incluso Microsoft. Claro. Que había liberado uno de los lenguajes del C# o alguno de esos, que era como el lenguaje para hacer programación web, y lo liberaron. Es una ola que si no te sumás te quedas afuera. Bueno, ahí la gente de Tercer Brazo Estudio nos contaba sobre la dinámica del taller como para poner a circular los propios módulos que arman y que producen. Por ahí, para aclarar de vuelta, ¿qué es un módulo? Es una partecita de un sintetizador. ¿Qué es un sintetizador? Es un
instrumento que produce música electrónica. Los módulos son partecitas, digamos, ¿no? Un módulo produce un ritmo, un beat, otro módulo produce una melodía, otro módulo mezcla las cosas anteriores, otro módulo transforma el ritmo en otra cosa, otro módulo, bla, 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 así, digamos, ¿no? Entonces, este instrumento, el sintetizador modular, se va armando con pequeñas partes y eso hace que no haya muchos sintetizadores modulares iguales los unos a los otros. Esa es la idea. Ahora bien, ¿para qué armarse un sintetizador? ¿Para qué gastar tiempo soldando resistencias y transistores para producir la música que uno quiere, cuando hoy una computadora, y sobre todo cuando tiene algún programa tipo Ableton, puede hacerlo todo desde el teclado y el mouse? O sea, ¿por qué ocurre esta vuelta al hardware? ¿Por qué la gente se encuentra para armar sus propios instrumentos, siendo que uno lo puede conseguir hasta gratis en una versión pirata por internet y emular todo desde la computadora? Bueno, a mí obviamente tenía esa curiosidad, les hice la pregunta y me parece que a mí la respuesta me encantó, y la respuesta es... hay que desmoralizar cualquier respuesta posible a esa pregunta. No hay nada bueno o especial en armarte tus propios sintetizadores, simplemente te tiene que gustar. Y en esta parte de la entrevista van a aparecer algunas palabras como Launchpad. Un Launchpad es un artefacto que se conecta a la compu y que te sirve para justamente disparar sonidos MIDI o de algún tipo. Va a aparecer la palabra integrado. Un integrado es un circuito que se volvió un chip. O sea, es un circuito que durante mucho tiempo la gente lo soldó y etcétera, pero con el pasar del tiempo se pudo meter adentro de un microchip todo un circuito. También va a aparecer las siglas BCT, que son básicamente instrumentos digitales que uno le puede cargar a los programas para hacer música electrónica. Bueno, y Ableton, como ya les dije. Entonces, vamos a ver por qué usar hardware, por qué la gente se junta a trabajar y a armar sus propios instrumentos. Vamos a hablar justamente de la mano de Tercer Brazo de Estudio sobre la relación entre el arte y el capricho. Hay muchas cosas que es más fácil justificarlas desde un punto de vista técnico, que se pueden hacer acá y que no se pueden hacer con un launchpad de una compu. Pero en general me gusta pensar que son más bien justamente como decisiones estéticas por ahí. En este caso, este mismo integrado se podría simular. Vos perfectamente estás escuchando el sonido de ese integrado simulado en la compu y es igual. De hecho, vienen como unos VSTs para Ableton con toda una lista enorme, cada integrado de todos esos que estamos hablando. Sí. Y vos elegís el número de integrado y pones el VST para usar el sonido de ese integrado. Y bueno, y suena perfecto. Sí, suena tan perfecto que a veces lo que le falta, lo que le aporta a esto es un poco de mugre, claro. Sí. Claro. Sí. Porque es una simulación numérica perfecta de lo que pasaría si el chip hubiera ahí simulado dentro de la computadora, pero acá te encontrás con que la temperatura, todo el ruido, afecta, esto claro. Lo convierte en algo más real. Para mí, por eso la agarraba por el lado de una respuesta por ahí más estética. Tiene que ver con es un capricho romántico en el sentido estricto siglo XIX. O sea, necesitas hacer cosas que sean así porque se me canta. O sea, me parece que vos, digamos, como que la respuesta podrías ampliarlo a todo. Podés decir, pero ¿para qué carajo tocarías una guitarra? Desde un punto de vista funcional, por ahí no tiene ningún tipo de sentido. Pero es raro también pensar cuál sería el sentido funcional estricto. No existe eso. Si es para hacer música o si es para hacer sonido, y bueno, entonces el aspecto creativo tiene que estar ahí. Decís, bueno, voy a usar un integrado que se dejó de fabricar en el 95 y le voy a hacer entradas de control de voltaje. Bueno, ya parte de ese capricho es lo que está justificando que haya un módulo así. Está buenísimo. En el taller siempre aparece en algún momento alguien porque la gente que se acerca a todo el mundo este hardware se acerca justamente con esos prejuicios positivos de no, esto suena mejor, tiene más gordo el sonido, esto es más o me gusta tocar cosas reales, botones reales, perillas reales. La justificación. Claro, no tiene onda. Te compré un Ableton Push
tiene 45 mil millones de botones, cada uno los podés mapear a la función que se te canta, digamos, no hay ningún, desde el punto de vista hardware vos tenés ahí todas las funciones que quieras, mapeables, o sea que es una elección, incluso hasta yendo más lejos, o sea, la cuestión del sonido propio, hay todo un mito con el sonido propio que yo me puedo hacer acá, porque yo sueldo mis propias resistencias, es una pelotudez, digamos, que es una resistencia que se fabrica en China por millones, ¿por qué sería mi resistencia, mi integrado, mi nada? ¿Entendés? Como son... Es cierto que tenés la posibilidad de armar una máquina donde vos podés ir decidiendo algunas cosas. ¿Crees que porque haces así, pegás con estaño, estás haciendo algo original de per se? ¿Verdad? ¿Qué estás soldando? Un integrado que hace una forma de onda cuadrada, así, asá, bueno... Sí, en esa misma casa electrónica venden 2 millones más del mismo integrado que probablemente haga el mismo ruidito, ¿entendés? Sí me parece que te da la posibilidad de pensar punto a punto, el tipo de módulos que te quieras armar y todo eso está arriba de la mesa, está buenísimo, pero no hay que ser pelotudamente optimista con eso, ¿no? Me parece mejor justificarlo desde el punto de vista del capricho, de las ganas, de me siento mejor tocando con esto, me gusta más, porque sí, porque me canta. Me da placer. Me da placer, exacto. Bueno, esa ni hablar. No es ni más barato, ni más mejor, ni nada. Me gusta armarme de mis propios instrumentos y tocar con ellos. Buenísimo. Me gusta quitarle el costado moral que tiene todo esto. Bueno, ahí pasaban también de vuelta Manuel explicándonos sobre como decía él, el mito pelotudo del sonido propio. Por ahí armar tus propios instrumentos, explorar en el mundo de la electrónica no tiene nada que ver con la búsqueda de alguna esencia perdida o de una identidad fabulosa, sino, o por lo menos lo que se plantea y se defiende ahí desde el Tercer Brazo Estudio, es el placer de simplemente hacerlo. Digamos, si te gusta, hacelo, y si te gusta juntarte con otros y otras a hacerlo, hacelo. Digamos, no hay que buscar demasiadas justificaciones más allá de eso. Y en esto también aparece justamente la necesidad de encontrarse, la necesidad de vincularse con otros y otras, que a veces pareciera que la forma de producción de la música electrónica no lleva o no posibilita ese encuentro, ¿no? Antes, porque lo separó en el tiempo, en la época del rock, había que juntarse con más personas para hacer un tema. Hoy con una compu te armás todo un disco y lo producís, lo distribuís sin la necesidad de salir de tu pieza. Pero así todo, la gente se sigue juntando. La gente va a estos talleres, va a estos espacios, se comparte cosas. Gente como yo va a hacerles una entrevista, no sé por qué. Ellos me abren la puerta, me la contestan, tomamos mate, estaban ahí armando las cosas. Entonces me parece que está bueno pensar en esto, en por qué sigue apareciendo la necesidad de encontrarse, siendo que esta música haría totalmente innecesario el encontrarse para producirla. Para hablar de este tema vamos a escuchar de vuelta a la gente de Tercer Brazo Estudio hablando de un ciclo que habían organizado que se llamaba el ciclo Cerebros, con varias S. Era un ciclo donde se juntaban a hacer una jam de sintetizadores armados por ellos y ellas, se juntaban a hacer batallas de sintetizadores, pues se juntaban a jugar con todos esos aparatos que habían armado, y para contarnos por qué era importante sostener este espacio, Manuel también nos va a contar un poco sobre la lógica de los circuitos de la música electrónica en Argentina. Algunas palabras que van a aparecer acá van a ser la de pacheo. Pachear es a tu sintetizador modular, conectarle los cables de determinada manera para que funcione de una determinada manera en ese momento. Y también va a aparecer algo que creo que es más conocido, que es Fruity Loops. El Fruity Loops es un programa bastante liviano que funciona en muchas compus y que sirve para producir música electrónica. Entonces, vamos a escuchar cómo nos cuentan sobre el ciclo Cerebros la gente de Tercer Brazo Estudio. Bueno, ese ciclo se terminó el año pasado. ¿Y qué era? Después tuvo una continuación este año, lo hicimos hasta hace 2 meses, pero bueno, nos quedamos sin equipos acá en el espacio, se fue achicando cada vez más el espacio. Sobreviven los talleres
pero la parte de espacio cultural en mi casa está medio en declive. Se transformó en Cerebros, empezamos después a hacer batallas de sintetizadores, pero bueno, era un poco abrir la posibilidad a proyectos chicos de musicales que vinieran a presentarse, que hiciéramos como recitales chiquitos de jueves o de domingo por fuera del circuito. Es muy loco eso, porque digamos hay un espacio ahí que está todo el tiempo a llenarse, y las razones tienen que ver con maldito país y ciudad en la que vivimos. No hay muchos espacios para ese lugar, para recitales de música electrónica o para 80 personas con toda la furia, ¿no? Es como que, bueno, o tenés grandes propuestas donde la apuesta es, bueno, no sé, vienen 500 personas o más, y para abajo es la terraza de una casa, ¿entendés? No hay nada en el medio. Es como, ¿dónde está el lugar público? Porque yo vengo caminando por la calle y me topo con digo, qué hola, que está, no, como, no sé, difícilmente se dé de esta manera, pero es la intención, digamos, la intención es que vos decís, puedo entrar en un circuito de este tipo de música siendo oyente, no por el amigo del amigo de mi amigo, ¿no?, que hizo una fiesta en su terraza, sino porque pasaba por ahí. Parece mucho más democrático, abierto, ¿no? ¿Dónde lo armo? Lo armo en un club chiquitito, en un pequeño espacio, por ahí estás tirando propuestas, pueden ser más osadas o pueden ser más de cosas chicas porque son pibes, porque, ¿no?, medio esa situación de semillero, esa es más o menos lo que trato de ilustrar, digamos. Esa situación de semillero, ¿a dónde está? Entonces un poco la idea era pensar en eso. Con esa idea nació la Cerebros, hacer como una especie de semillero de música electrónica. En algún momento el espacio cultural se fue achicando, digamos, la parte de noche, la parte de recitales y todo eso, y terminó de desaparecer. Este año hicimos un par de batallas de sintetizadores, que era un poco los mismos alumnos, así, los misma gente del taller, gente que vino, que sé que está más o menos en esto, con sus valijas y todo, se metían, armábamos una mesa y tirábamos pacheo así entre todos y tocábamos, hacíamos una especie de jam de cinta que estaban re lindas. Ahora estamos tratando de tirarlas de vuelta, pero tenemos que conseguir sonido nuevo, está como bastante arduo el laburo. Me gusta que esté porque es un poco pretencioso, pero como que intento cerrar el círculo, ¿no? O sea, de que vos te armes el sintetizador, pero lo uses también, ¿no? Como está bueno que no sea solamente una actividad de entre casa, no sé, un espacio donde vos puedas ir todas esas porquerías que te armaste, las muestres en vivo, toques, te relaciones con gente que está intentando hacer lo mismo. Semillero, justamente. Sobre todo por una cuestión social, de verse las caras y todo. Nada, la compu está buenísima. Yo siempre trato de quitar todos los factores que sean sumar escollos en el camino, ¿no? No, porque cuando me compre el sintetizador que cuesta $40,000, entonces ahí recién voy a ir a todo. No. Hasta por una cuestión generacional, digo, no, anda, tenés conectar igualdad del colegio, instalaste el Fruity Loop, salí a la cancha, anda a tocar, hacé lo que se te canta y relacionate, ¿no? En ese sentido está buenísimo, pero hay todo un circuito que es 100% compu, y por un lado me gusta y por el otro lado me sale, no sé, hace un poco el viejo choto, como que en posta en el taller ves gente, pibes que tienen 18, 19 años, que tienen vinilos editados. Y dices, pero ¿cómo? En mi época no existía, ¿entendés? ¿Cómo sucede eso? Y bueno, porque son gente que le interesa un estilo muy particular, muy chiquito, que se relaciona con un montón de gente a lo largo del mundo. Entonces manda sus pistas, les editan en Ucrania, les mandan los vinilos, ¿entendés? Como que, digo, hay todo un desarrollo de un circuito de música que no depende de que vos salgas a la cancha en ningún momento. O sea, no hace falta que salgas de tu pieza, ¿no? Produzco en mi casa, en Ableton, armo el estilo que me gusta a mí y a 300 personas más en todo el planeta. Listo, me comunico con ellos me editan, me lo pasan, está bárbaro, no ninguna queja. Pero me gusta que haya un poquito de sangre también, como me gusta que haya una situación de como, bueno, pero está bien, genial. Ahora aquí, ¿a dónde te voy a ver a tocar en vivo? Ah, no está. Eso, y el encuentro de los cuerpos, exacto, sí, que lo cual es más difícil, obviamente, digo, si el estilo que haces es tan para unos pocos, digamos, por ahí más complicado, pero no importa, digamos, por ahí tiene que haber otra lógica en el vivo, no es necesariamente esa, podría tener un recital, eso, música electrónica, hoy en día decir eso como decir rock, no sé, no estás diciendo nada, pero bueno, algo así, donde engloba un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, yo sigo tocando en vivo y toco con gente, nada, a esta altura, tienen
18, 15 años menos que yo, gente más grande que yo, estilos de música completamente diferentes, pero bueno, está buenísimo. Justamente el chiste para hacer vivo es ese. El criterio curatorial que tiene que tener una fecha es diferente, ¿no? No tiene por qué ser el mismo de un disco que editaste las 4 bandas de amigos que no sé. La Cerebros era un poco eso, invitar gente de palos muy diferentes, gente que hacía, no sé, más el house, el reggaetón, no sé, lo que fuera, había de todo. Estaba buenísimo. Y la idea es seguir haciéndolo. Bueno, ahí pasaba la gente de Tercer Brazo de Estudios contándonos sobre lo que había sido el ciclo Cerebros y sobre las dificultades que hay en el ambiente de la música electrónica para encontrarse. Me parece que por ahí está bueno reflexionar sobre algunas de las cosas que salieron en las entrevistas de hoy. Una es la vinculación entre el arte y el deseo, entre la tecnología y el deseo como motor para inventar y hacer cosas. Y la otra que a mí me llamó la atención es cómo todo esto se trata de armar circuitos en un módulo, en una mesa, soldando con estaño, de armar circuitos para compartirse la producción y la invención, ¿no? Ahí hablaban que se conectaban con gente de España, gente de diferentes lugares del mundo para poner a circular estos pequeños proyectos de armados de sintetizadores y a la vez generar circuitos de encuentro, de toque y de fiesta electrónica. 3 circuitos diferentes que confluyen ahí en la experiencia de el Tercer Brazo Estudio. Me encantó la columna, Lichi. Tengo que decir que me había quedado pensando en esto de... Me llamó la atención esto que decía de agarrar tu conector igualdad, instalarle el Fruity Loop y salir ahí. Que me parece que no va mucho con algo que está muy instalado en la cultura electrónica, que la veo muy abletonizada. Me refiero que no todo el mundo tiene las posibilidades de conseguir el Ableton, y porque incluso en lo que es piratearlo hasta es más difícil, todavía bastante más difícil que el Fruity Loops. Entonces me ponía a pensar ese llamado a la acción, me parece muy interesante. ¿Y qué pensás vos al respecto de esto que estoy diciendo? Si es posible pensar una electrónica un poquito más popular de estas experiencias que estamos hablando, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, primero acá vamos a meter, hay sustitutos del Ableton en el mundo del software libre, por ahí también de vuelta, ¿no? Como están motorizados por el deseo y la voluntad de las personas, logran las cosas más lentos que lo logra la grandísima corporación de Ableton, que lo está mejorando ese programa, funciona alevoso y es dificilísimo superarlo, digamos, pero también habría que pensar en talleres de pirateo de Ableton, también habría que pensar en lugares como este donde la gente se junta a hacer música con un circuito integrado súper sencillo y me parece que está bueno rescatar la experiencia de este espacio, ¿no? Encontrarse y tocar y no esperar a poder tener ni la mejor obra hecha, ni el sintetizador más caro, más completo o más difícil. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Lo digo, yo soy un usuario del Fruity Loop, por ejemplo, en mi caso. Quizás lo digo un poco de envidia a esto que otro, quizás no sé, puedo tener algún fundamento más político pero me parece a mí eso, insistir en eso de que hay, me parece mucha como demasiada obsesión, que está bueno de parte de los productores, de conseguir el sonido, la pureza, cuando muchas veces con muy poco se puede hacer bastante. Me parece que, por ejemplo, dentro del rap o del hip hop, hay de lo que en algún momento se definía como lo-fi, se han hecho producciones que son realmente zarpadas. Entonces muchas veces yo me puedo pensar, ¿es necesario realmente llegar hasta ese punto, esos niveles de producción? Que está bien, tener un sonido recontra pulido, pero... Parece de la NASA. Claro, parece de la NASA, pero
¿para qué, no? O sea, eso, ¿cuánto alma tiene eso, no? Esa es la gran duda. Y por eso te digo, muchas veces me encuentro con algunas, algo dentro de la cultura del hip hop que es bastante low-fi y me vuela la peluca. Entonces, como que, viste, ahí me parece que se borra un poco ese límite de la pureza del audio, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay que retomar lo que nos decía justamente Manuel, el tema de vincular el arte, la tecnología al capricho y el deseo y destruir por ahí el mito del sonido propio, del sonido puro y todo eso. Y capaz para experimentar eso podemos escuchar uno de los temas grabados del proyecto She's Unusual de Moon Discos, que lo han sacado ahora hace poco. Y para cerrar, tiro el contacto. Tanto en Facebook como en Instagram pueden encontrar a Tercer Brazo Estudio, y en Bandcamp pueden encontrar a Moon Discos, y ahí están todos los discos que han producido, están subidos. Y bueno, nada, en la columna que viene seguimos hablando sobre Tercer Brazo Estudio, la vinculación entre la estandarización y las posibilidades de creación. Escuchemos Sándwich de Pancho. El primero era, perdón, el que escuchamos recién de fondo era La ciencia tiene algo fascinante. Este que sigue ahora, Sándwich de Pancho.